Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Grupo terrorista de las FARC suspende diálogos de paz y le plantea en la mesa de negociación un complejo pulso de poder al presidente Juan Manuel Santos. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental. La organización criminal insiste en que sea una asamblea constituyente y no un referendo, como lo propone el mandatario, la que refrende los eventuales acuerdos de paz que sean alcanzados en La Habana, Cuba. En contraste, ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. El gobierno colombiano respondió con una advertencia y exigió que la pausa en las conversaciones sea breve. Legítimo y válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y los congresistas Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Robledo controvierten desde orillas ideológicas opuestas el significado y los alcances políticos que representa el freno que las FARC ponen a los diálogos de paz. Nuestros tres panelistas analizan si tiene sentido plantear un mecanismo que refrende un eventual acuerdo de paz cuando este todavía no existe. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: hay crisis en el proceso de paz de La Habana, sin que la opinión conozca el contenido de lo negociado hasta ahora. Y pese al incierto futuro que le espera a las negociaciones del presidente Juan Manuel Santos en medio del proceso electoral que se avecina en Colombia, el gobierno y el grupo terrorista centran ahora la discusión en cuál debe ser el mecanismo para que sea refrendado un eventual acuerdo de paz que lleve al fin del conflicto. El punto clave: el mandatario colombiano presentó un proyecto de ley al Congreso que busca levantar la limitación legal que existe en Colombia para que la celebración de un referendo coincida con el día de las elecciones presidenciales o legislativas. Santos defiende el referendo como el mecanismo apropiado para refrendar un eventual acuerdo de paz en las urnas. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, es decir, elecciones de Congreso, que sería lo que estamos buscando, o las elecciones presidenciales. Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. El punto clave: las FARC respondieron al proyecto de ley del presidente Santos suspendiendo temporalmente los diálogos. El grupo terrorista defendió la Asamblea Constituyente como la mejor vía para lograr un tratado de paz. No obstante, sus voceros en Cuba aseguraron que analizarían los alcances de la propuesta presidencial. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado.
El punto clave, ante la tensa situación que por primera vez desencadenó la suspensión de las conversaciones, Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del gobierno colombiano en la mesa de negociación, aseguró que los diálogos no se habían roto y que esperaba que fuera breve el tiempo que las FARC le dedicaran al estudio del proyecto de ley. No obstante, y horas más tarde, el presidente Santos ordenó el regreso a Colombia de su equipo negociador. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC. De manera que yo he tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado y el alcance del comportamiento de las FARC frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto. El proyecto de ley presentado en el día de ayer no convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido. Participen en redes sociales a propósito del debate de hoy y respondan a la siguiente pregunta. En medio de la crisis que enfrentan los diálogos de paz, a ustedes, nuestros televidentes, les decimos, ¿cuál es el verdadero límite para estas negociaciones? ¿La paciencia de los colombianos frente a las FARC o la fecha que tiene el presidente Juan Manuel Santos para decidir su reelección? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, precandidata a la presidencia. Bienvenida. Buenas noches a todos sus oyentes, a nuestra audiencia. También nos acompaña Jorge Enrique Robledo, senador colombiano del Partido Polo Democrático. Senador, bienvenido. Buenas noches, mil gracias por su invitación. A Marta Lucía y a los televidentes, mis saludos. Y en la ciudad de Cali, en el suroccidente colombiano, Luis Fernando Velasco, senador colombiano por el Partido Liberal. Senador, bienvenido al programa. Mil gracias, Jason, por la invitación, a Marta Lucía, a Jorge Enrique y a todos los colombianos que nos acompañan. Y en el mundo, un saludo muy especial. Empiezo con usted, Marta Lucía. ¿Quién está poniendo las condiciones de los diálogos de paz en Colombia? Pues yo estoy convencida que las está poniendo las FARC. Realmente esto que sucedió hoy y la reacción del gobierno nos demuestra eso. Las FARC resuelve que se para, entonces el gobierno trae sus negociadores. La FARC va a decir dentro de unos días y le aseguro que esto es menos de una semana que están listos a sentarse y el gobierno volverá a mandar sus negociadores. Yo creo que esto es una pantomima, me parece que esto es una manipulación con el deseo de paz, con el anhelo de paz, con los sueños de paz que tiene el pueblo colombiano. ¿Usted qué opina, senador Velasco? No, a mí me parece que se ha crecido un elemento que es la definición simplemente de una herramienta. Que el gobierno piense en convocar a un referendo o piense en habilitarse legalmente para convocar a un referendo en un eventual proceso eleccionario que coincida o con las elecciones de Congreso o de presidente, no significa que se haya tomado la decisión de hacer el referendo. Entre otras cosas, y de pronto voy a chocar con muchas personas, porque yo sí soy de los que creo que ese tipo de acuerdos los tienen que hacer las dos partes, no solo una parte. Ni la FARC puede decretar, ni el gobierno puede decretar. Si el acuerdo es que los acuerdos se refrendan con un referendo, pues que lo digan las dos partes. Y yo creo que aquí hubo varias cosas, algo de agilidad lingüística de algunos de los cortesanos, algo de falta de comunicación y algo de no tener ya ese acuerdo hecho para comunicarlo. Senador Robledo, quiero preguntarle por lo que pasó este jueves. Escuchamos al gobierno hablando de un proyecto de ley para un referendo. Todo el mundo dijo, se apretó el acelerador, la negociación está casi lista, el final va a ser un final feliz, y hoy viene lo que pareciera un baldado de agua fría. A ver, empiezo por decir esto. Se sabe que el polo es contrario a la lucha armada, pero también hemos dicho que somos favorables a que ese proceso de La Habana termine, ojalá bien. Ahora, con respecto a este tema de cambiar las normas del juego electorales, ojo que eso es lo que hay allí en el fondo. El Polo ha dicho a través de nuestra presidenta, la doctora Clara López, que el lunes estudiaremos eso con detenimiento. Porque, ojo, aquí hay un tema de cómo, digamos, finiquitar de pronto algún día positivamente los acuerdos de La Habana, pero aquí hay un problema y es este, que es realmente lo que dice el texto de la ley. Es que hoy las normas prohíben que los referendos
coincidan con días de elecciones de presidencia de la República o de Cámara o de Congreso de la República. Y lo que van a cambiar es eso. Y eso, por supuesto, es un cambio de normas electorales de no poca envergadura, porque eso vuelve esas elecciones una especie de plebiscito en torno al gobierno nacional. Y tenemos al presidente Santos en la campaña de la reelección. Entonces, siendo nosotros favorables, repito, a un proceso de paz, pues vamos a mirar con detenimiento cuáles son las implicaciones en este sentido. Y si además esto tampoco, digamos, es parte como de los acuerdos, sino que es una cosa que el gobierno se saca como de la manga, pues bueno, todo eso tendremos que mirarlo el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo. Precandidata Ramírez, ¿piensa lo mismo? Estoy de acuerdo, porque no solamente el marco legal existente hoy prohíbe que haya un referendo simultáneo con un calendario electoral, con una fecha electoral, sino que hay un pronunciamiento además de la Corte Constitucional. Pero claro, esto nos muestra también cuál es el grado de respeto por la institucionalidad colombiana hoy por hoy. Por parte de las FARC, ninguno. De ellos sabemos que no hay ninguno y no podemos esperar ningún respeto de ellos. Pero el gobierno debería ser el que dé ejemplo de respetar esa Constitución y esas instituciones que se comprometió a defender el día que se posesionó el 7 de agosto del año 2010. Y a todos nuestros televidentes los invito a que sigan opinando y enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @ntn24, también @segurizatiNTN24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Pasen buena noche.